Vamos a continuar ahora con la ponencia de John Jairo Morales y Gabriel Barreto hace una pequeña introducción. Bien, nuevamente buenos días para todos. Vamos a escuchar la ponencia del profesor John Jairo Morales, quien nos va a presentar la ponencia del arbitraje en Colombia en los tiempos del COVID-19. El profesor Morales es abogado de la Universidad Santo Tomás, es especialista en Derecho Administrativo y Comercial de la misma universidad, es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, es magíster, Lego Magíster en Derecho de la Universidad de Constanza en Alemania y se ha desempeñado como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria de los Libertadores y de la Universidad Manuela Beltrán. Adicionalmente tiene varias publicaciones y una vasta experiencia académica. Actualmente es árbitro de la lista A de la Cámara de Comercio y con juez de la sección segunda del Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria en Bogotá. Profesor John Jairo. Bueno, muy buenos días a todos. Buenas tardes. Michael Stoiba y Gabriel Barreto, gracias a esta actividad académica internacional, miembro de la Asociación de Periodistas. Y al igual, un saludo muy especial al maestro, al profesor de Estado, al igual que a los demás colegas y a invitados que se hacen presentes a esta actividad. La verdad es muy importante ese tipo de actividades académicas a desarrollarse. Y la verdad la academia no es muy idóneo para poder transmitir el conocimiento y a su vez las experiencias. El tema que me corresponde a mí, pues, es un tema, pues, muy interesante. Si bien es cierto, ya entre los colegas, Mauricio, que es económico, de pandemia, pospandemia, y lo hecho por el profesor Martini, pues esta crisis es perfecta y tiene diversos y graves impactos. El primero y el más acuciante es el tema de la salud. El segundo, la grave crisis económica que estamos viviendo hoy por hoy y que se avecina. Obviamente esto viene a dar una abrupta caída en temas de la producción, el crecimiento acelerado del desempleo, mayor endeudamiento y menor recaudo que el Estado compra sus funciones. En el mundo microeconómico, en el día de hoy, en el día a día del negocio, el mundo de los negocios, están habiendo pues despidos, cierre de empresas, falta de liquidez y por ende pues dificultad para cumplir con las obligaciones, ya sean contractuales y en general. Esto ha generado pues de una manera la litigiosidad en las sedes de los juzgados y que de una manera u otra pues va a conllevar a que se den también mayores arbitrajes o la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y es aquí donde se ve el tema de arbitraje y de los MASC, porque ese es un procedimiento más expedito, mucho más rápido. Obviamente, frente a este impacto de las disputas que hay entre las partes, la crisis del coronavirus va a multiplicar las alegaciones de lo que es la fuerza mayor y la alteración del equilibrio llamado como la cláusula de archivo. Eso significa entonces que, independientemente del panorama que tengamos, los mecanismos alternativos de solución de conflictos van a ofrecer una solución muy positiva a las prontas controversias que se van a surgir en estas relaciones contractuales. Esto, de manera de introducción, indicaría entonces que el panorama que nos ofrece hoy por hoy la situación de los negocios se van a enfrentar mayor número de crisis en materia de cumplimiento de las obligaciones. Y entonces acá entramos en un elemento fundamental que es
Obviamente, en el caso colombiano, hemos visto nosotros que se han suspendido términos, se ha suspendido a su vez el ingreso a las sedes judiciales en razón de la pandemia, en virtud de la seguridad que debe dar a la población que atiende. Y los que Estimado John Jairo, perdóname que te interrumpa. Me están comunicando varias personas que no se escucha bien. No sé si te puedes acercar al micrófono. Perdón en la ¿Ya se escucha interrupción. mejor? Sí, señor, muchísimas gracias. ¿Sabes? Sí, señor, muchísimas gracias. Qué pena. Espérate, pongo un audífono. No, esto no me va a funcionar. No, entonces, ¿desde dónde lo escucharon? No, ahí ya se escucha mejor, ya se escucha muchísimo mejor. Entonces, bueno, entonces va a hacer rápidamente la introducción. Pero entonces retomo nuevamente el tiempo, por favor, Gabriel. Indicaba yo de que, pues, frente a la situación que vemos hoy por hoy, frente al tema del coronavirus, todo el tema de la pandemia, pues han sufrido, pues, ya situaciones económicas muy difíciles que ya ayer lo explicaron. Pero para el tema nuestro, el tema de la, digamos, ya más de la microeconomía, estamos viendo hoy por hoy cómo el mundo de los negocios está siendo afectado. Entonces vemos las empresas con despidos, con cierres, falta de liquidez, y esto conlleva consecuentemente al no cumplimiento de las obligaciones de cualquier tipo. Esto implica entonces que se provoca un aumento de la litigiosidad. Y entonces acá, por tanto, hay más litigios y más utilización del arbitraje, digámoslo, en principio, y en general de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto entonces conlleva a que hoy por hoy, dentro de la práctica que estamos viviendo en los tribunales, la alegación de las cláusulas de rebus y las hardship en virtud de la fuerza mayor o la alteración o afectación del equilibrio de los contratos. Frente a este panorama, pues hay que considerar seriamente por parte de los operadores, los que litigamos en el tema o los que somos árbitros, ver la posibilidad que ofrecen los mecanismos alternativos de solución de conflictos en estos momentos de pandemia. De inicio es recomendable que las propias partes traten de encontrar una solución al conflicto por medio de un proceso de negociación, ya sea mediante un arbitraje, una amigable composición, etcétera, y tratar de buscar de un mutuo acuerdo que se busque la mejor solución. De hecho de paso, esto puede verse afectado de una manera u otra, mientras observamos nosotros que la Administración de Justicia, hoy por hoy, pues ya hemos visto normas de emergencia frente a la forma de regularizar y normalizar, digamos, la atención al público. Las cámaras de comercio a nivel nacional han ofrecido ya estos instrumentos de una manera más eficiente y más rápida y más expedito, para de una manera u otra entrar a que los más sean hoy por hoy, uno de los instrumentos más idóneos de solución de conflictos, e incluso ya los decretos de emergencia que establecían situaciones de la tecnicidad de los medios electrónicos, ya en las disputas arbitrales y de conciliación ya estaban contemplados. Esto implica entonces que los mecanismos alternativos de solución de conflicto, en especial el arbitraje, en estos momentos de pandemia, son de gran utilidad. Y obviamente, pues, podemos utilizar la virtualidad como un elemento fundamental en esos procesos. Esa es la parte introductoria. La segunda parte a matar es la parte previa y ya la parte final y conclusiones. En la parte previa vamos a señalar que los centros de conciliación en Colombia y los centros de arbitraje ya contaban y están habilitados en sus propios reglamentos para llevar arbitrajes de manera virtual, que es lo que hoy por hoy hay que destacar dentro de este proceso. El decreto 1069 de 2015, que es el decreto único que unifica las normas, valga la redundancia, del sector justicia y derecho, establecía pues que en los reglamentos de los centros de conciliación podrían establecerse todas las reglas de procedimiento para el arbitraje virtual. Dentro de esa norma, se establecen los mecanismos que se deben emplear para la firma por parte del director, los árbitros, etcétera, de las partes, para garantizar el principio de idoneidad y de confiabilidad frente a las actuaciones. Obviamente esto a la luz de la ley 527 de 99, pues que es una norma fundamental acá, de la firma digital.
A su vez, allí, en esa norma anterior, se establece la forma de cómo se debe establecer el dominio del sitio Internet, donde van a acceder las partes, la implementación de herramientas de recibo y de notificaciones, etcétera, al igual que la inclusión de una alternativa muy interesante para los usuarios de una etapa automatizada de arreglo directo a través de los medios electrónicos. A su vez, esta norma determina que los centros de arbitraje pueden utilizar todo medio electrónico en la actuación. Y de esta manera se establecen también el tema de los procedimientos, notificaciones electrónicas, etcétera, que no me voy a detener a explicar aquí al paso. A su vez, nosotros tenemos dentro de la normatividad de arbitraje la Ley 1563 de 2012, que es el Estatuto Nacional e Internacional de Arbitraje. Allí también se establecía ya la utilización de los medios electrónicos en todas las actuaciones, tanto para los árbitros, las partes y los demás intervinientes, donde se señalaba que poder actuar de videoconferencias, teleconferencias o por cualquier otro medio técnico, bajo la dirección pues, del tribunal. Esto implica también a su vez la formación del llamado expediente electrónico, la formación y guarda del mismo que se podría llevar de manera integral a través de los medios electrónicos o mecánicos. Los centros de arbitraje, pues obviamente prestan esta tarea hoy por hoy de una manera muy eficiente y muy confiable. Esos recursos tecnológicos son muy idóneos, además muy seguros y de gran avanzada. Finalmente, ya frente a esta parte previa, es importante resaltar que este proceso que se ha llevado en las cámaras de comercio ha tenido un gran auge antes de la pandemia, e incluso ya explicaremos cómo operó y cómo opera después de marzo de este año frente a este fenómeno. Y así vemos que de una manera u otra, la normativa vigente que regula la figura del arbitraje virtual encuentra pues un asidero fuerte, incluso anterior a lo que es la emergencia sanitaria declarada con la ocasión del COVID-19. En suma, el tema arbitraje ya está avanzado frente a la situación que se presentó. Si ya vemos la actual situación, nosotros vamos a analizar y a ver cómo se dieron las normas de emergencia, los decretos de emergencia, el 491 de marzo de 2020, el decreto 564 del mismo año, el 806 del mismo año, donde se implementan tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, obviamente aplicables a todos los arbitramentos y a todos los procesos que de una manera u otra llevan las cámaras de comercio. Con respecto a la situación actual del arbitraje, es importante enunciar lo que el decreto 491 nos hace referencia y va a señalar que los tribunales que se llevan antes de la declaratoria de emergencia no podrán suspenderse sus actuaciones ni sus procesos, a menos de la imposibilidad técnica de adelantarlo por medios idóneos electrónicos o virtuales que las partes tuvieran. Con respecto a esto, pues es importante señalar que los centros de arbitraje y los tribunales deben trabajar de manera mancomunada pues, para avanzar en lo que es la prestación virtual del arbitraje. Esto ha llevado a unas experiencias y unos protocolos internacionales que se han ajustado a las cámaras de comercio nacionales. Y aquí pues hay un buen avance en ese sentido. Y así, por ejemplo, podría considerarse por parte de los arbitramentos, en virtud de lo que vivimos en el COVID, en virtud de lo que es la experiencia colombiana, incluso la podemos acercar a casos de América Latina como es Perú y como es el caso chileno, donde vemos nosotros que dentro de los elementos a analizar por los tribunales o los futuros académicos árbitros, asuntos como el documento Only Arbitration o el procedimiento arbitral de solo documentos. Esto surge con mayor frecuencia como resultado del acuerdo de arbitraje de las partes o la incorporación de reglas específicas previendo el procedimiento. Ese tipo de arbitraje, que de una manera u otra, según el Instituto de Arbitraje Internacional, incluye reglas que son diseñadas para sectores particulares que se encuentran en disputa frente a temas de propiedad intelectual, por ejemplo, o de dominio. Esto conlleva también a mirar cómo esos arbitrajes
son tan complejos que requieren la resolución de múltiples problemas, donde estos son de una manera u otra, pueden ser tratados a esos inconvenientes a través de documentos. La otra es lo que es el checklist, que es una experiencia interesante que van a adoptar los centros para audiencias virtuales diseñadas por la Cámara de Comercio Internacional, obviamente dentro de lo que es el plan previo a la audiencia, alcance, logística, problemas técnicos, especificaciones, requisitos y soportes. Acá el papel de los centros son de suma importancia porque nos van a dar la dinámica de asumir ese compromiso claro. Y se han vivido más que todo, por ejemplo, las cámaras de comercio de Bogotá y uno o dos casos en la de Medellín. Mira lo interesante de los datos que tenemos frente a esta temática. Hoy por hoy, del número de arbitrajes y conciliaciones que se tienen en las cámaras de comercio en Colombia, se ha llegado a un 80% con la vigencia del decreto 491 de 2020. O sea, es un buen número. Esto ha señalado, pues, de una manera u otra la aceptación que ha tenido la virtualidad, digamos, dentro de los operadores arbitrales. Sin embargo, hay que señalar algo. Con el tema del COVID, con todo el tema de la pandemia, se bajó considerablemente pues, el tema de lo que es el arbitraje y a su vez también lo que es la conciliación, los amigables componedores, etc. No me atrevo a dar un número exacto de qué porcentaje, pero sí hubo una baja considerable. De lo que notamos ahora los árbitros, digamos, a partir del mes de septiembre, segunda quincena, aumenta, pero no aumenta así que, digamos, considerablemente. Obviamente por los temas de costos que tienen los arbitrajes, independientemente de que se aleguen derechos de amparo de pobreza. Entonces, lo anterior implica que es necesario avanzar en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas para favorecer lo que es el conocimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como una transición hacia la virtualidad de estos. O sea, de igual forma, es aunar esfuerzos para favorecer la conectividad de los ciudadanos, especialmente la de aquellos sectores con mayor necesidad. Respecto a la misión de justicia y el papel del arbitraje, en este escenario, sin duda, estamos frente a un desafío excepcional, dado que nuestro sistema de justicia se mueve tradicionalmente dentro de estándares y protocolos que demandan la presencia física de quienes acuden a la administración de justicia. Y aquí yo creo que los que son litigantes han tenido interesantes experiencias ahora en el tema de virtualidad. E incluso algunos operadores judiciales también, incluso los abogados litigantes y los que se desempeñan en los juzgados. Entonces, viendo esto, el MAX y en particular el arbitraje han demostrado ser también, en las actuales circunstancias, una valiosa opción para la resolución de controversias gracias a su adaptabilidad a los medios y los canales virtuales, que gracias al COVID y a esta pandemia, pues nos ha dado la oportunidad para crecer y fortalecer. Con todo, pues el arbitraje, junto a los demás mecanismos, ha sido una muestra de que el esfuerzo que se realiza mancomunadamente con los centros de arbitraje, con los centros de conciliación y demás intervenientes en los procesos, es un efectivo medio para el acceso a la justicia, facilita el cambio cultural y la innovación institucional. Acá es interesante uno como académico analizar cómo esa cultura, lo digital, en lo judicial es importante. El Consejo de Estado ha sido, por ejemplo, uno de los abanderados en el tema virtual y incluso ya ha adoptado un sistema especial para los procedimientos internos, y así lo ha hecho la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura para los juzgados en los diferentes circuitos. De esta manera, para mí, esas circunstancias han dado lugar a una gran lección de trabajo para el acceso a la justicia como derecho. Es indispensable que en la ecuación se incluya las vías virtuales como presupuesto para facilitar, y el arbitraje ha sido un referente para demostrar que es viable y que no estamos a años luz de consolidarlo. Estamos en un proceso bastante interesante. Colombia ha sido uno de los abanderados en América frente a todo este proceso. Obviamente hay temas que hay que mejorar en el día a día, pero que de una manera u otra no nos ponen a nosotros en la parte trasera, sino avante y de referente nacional, de referente internacional, más que todo en los casos
americanos. Vemos nosotros que como pasan los días de la cuarentena, se va haciendo posible identificar algunas características de esta realidad que sin duda ha llegado para quedarse. O sea, el tema no va para un corto plazo, sino mucho más. Esta afirmación es aplicable pues, prácticamente a todas las relaciones de vida y no es menos ajenos para el derecho. Nuestro sistema judicial agigantados en todo lo que es la modernización, la digitalización, virtualización de lo que es la administración de justicia. Sin embargo, también es claro que no estamos preparados para dar el salto de cerrar nuestros juzgados y para litigar a través de correo electrónico. Y segundo, que más allá de los recursos tecnológicos existe una barrera, si se quiere, pues de una cultura institucional cuya demolición ya está, pues creo que en el contexto de ver las ventajas competitivas que se van a tener frente a los mecanismos alternativos. Obviamente con los contras y bueno, los pros y los contras que pueda tener este sistema. Todos los operadores de justicia ordinaria pues, y de arbitral debemos aprender esta nueva cultura. Hay que indicar pues, que esas herramientas también ya las dio el Código General del Proceso y a su vez los decretos de emergencia consolidan esos procedimientos y esas herramientas legales. Para los tribunales de arbitramiento, muchas de las novedades de un sistema de justicia no presencial no son desconocidas, como lo hemos dicho. Ya los centros de arbitramiento y conciliación lo han realizado con robustas herramientas de digitalización. Lo mismo sucede con el tema no solamente de la digitalización de los procesos, que permite consulta, sino también con el tema de las notificaciones. Ahora bien, lo crucial acá es que el arbitraje sea una opción más favorable por las partes. No radica solo en los recursos a disposición, sino en la mayoría de los operadores del sistema arbitral de administración de justicia. O sea, tener el chip de la digitalización es importante hoy por hoy para todos los que estamos en esos, que somos operadores judiciales o somos operadores arbitrales. Incluso hoy, quien no esté en esta ola, pues la verdad está un poco ya, tendrá que actualizarse. Vamos entonces a mirar allí y obviar ya por el tiempo unos temas de otras normas de referencia para resaltar, por un lado, que los tribunales de arbitramiento hoy por hoy dentro de la experiencia dada merece de 1 a 5, merece un 4.5 en evaluación y calificación. Toda vez que se han dado, pues la verdad, todas las expectativas de administrar justicia arbitral con los impases que pueda tener la tecnología, pero que de una manera u otra se administra justicia de una manera pronta y de una manera tal que se complazcan, digamos, los intereses litigiosos de las partes y de llevar así a una buena solución. Hay que entender entonces, hay que preguntarnos ahora finalmente, ¿qué pasa entonces frente a esas personas que quieran ingresar al proceso arbitral, que quieran ingresar a un arbitramiento, pero no tienen cláusula compromisoria? Pues acá esa es una limitante, hay que decirlo porque la cláusula compromisoria debe ser, es contractual. Lo que implica entonces que no es al unísono de un árbitro decir que si la norma, si el contrato no tiene la cláusula compromisoria, pues no la va a aplicar. Pero acá hay una solución que de una manera u otra ha dado la jurisprudencia y también la doctrina, es que de una manera u otra, cuando las partes se ven afectadas en sus obligaciones, pueden llegar de una manera conjunta a poder ir a un arbitraje o a una conciliación. En pocas palabras, de resaltar ya para finalizar, como manera de conclusión, para ser muy puntuales y muy contundentes, pues van a tener una jornada académica extensa, es de señalar pues que estamos frente a uno de los elementos más importantes de lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflicto, como es el arbitraje, ya visto en sede virtual, donde efectivamente allí las partes van a buscar la mejor posibilidad de que el árbitro, de una manera u otra, administre la justicia arbitral como es, y va a utilizar los medios electrónicos como la herramienta para poder llegar a administrar esa justicia. Es importante señalar que las cámaras de comercio permanentemente hacen capacitaciones frente al tema de
de la virtualidad frente a la forma de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y aún más aún ahora con las medidas que se han tomado por parte del gobierno de facilitar y dar acceso a esos mecanismos. En conclusión, hoy encontramos que los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en especial el arbitraje, es una buena solución para esas controversias que puedan enfrentar entre las partes. Y aún más, ya por proceso de virtualidad, yo creo que hace más expedito, más rápido el ejercicio de esas actividades que realizan las partes en un proceso arbitral y por otro, lo que ejerce el árbitro en una actuación en un foro arbitral. Siendo de esta manera, pues, que se da y se cumple esa expectativa de cumplimiento y de dar facilidad al acceso a la administración de justicia, que yo creo que eso es lo que se requiere y lo que se busca. De esta manera, entonces, doy gracias a todos ustedes por su atención y estoy presto a escuchar sus más atentas preguntas. Muchísimas gracias, John Jairo, por esta ponencia sobre el proceso de arbitraje en Colombia en tiempos del coronavirus. Hay preguntas de parte de los participantes a John Jairo Morales. Pues entonces yo me permito poner algunas preguntas. En Alemania y en general en Europa también se discute más y más la resolución alternativa de litigios como alternativa a los juzgados estatales. Y incluso hay directivas de la Unión Europea en cuanto a juzgados más o menos de, no de arbitraje, pero de reconciliación, especiales para consumidores. También tiene una larga tradición el arbitraje en Alemania, pero en el momento eso se es más enfocado en las empresas. Las empresas hacen mucho uso del arbitraje, los consumidores no tanto. ¿Cómo es esa situación en Colombia? ¿Es también más empresas que hacen uso de la posibilidad del arbitraje o también es algo que usan también los consumidores, las personas privadas? Bueno, el tema de la conciliación en Colombia y en general el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, hay que entender de que últimamente, después de la Constitución del 91, ha tenido bastante auge lo que es la conciliación, el arbitraje, el amigo componedor. Considero que en Colombia, tanto personas naturales como jurídicas, nacionales e internacionales, utilizan esos mecanismos en un muy buen porcentaje. Incluso, pues aquí hay que entender que no solamente es por razones de contratación, también por temas de infraestructura, por temas de derechos de autor. Y esto ha significado de que las normas procesales establezcan como requisito previo, digamos, un mecanismo de conciliación. Entonces, en Colombia, sí, a diferencia de Alemania, se da una trascendencia a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque pues va a dar va a tener unas características muy especiales. Da una seguridad jurídica, son más expeditas, los laudos o las decisiones que se toman allí dan a cosa juzgada, prestan mérito ejecutivo. Es decir, hay una normatividad muy, muy importante en el caso colombiano. Esto nos señala entonces que Colombia tiene una opción muy importante, un plano muy importante, tanto es que hay cámaras de comercio en casi todos los departamentos, ¿sí? Y el porcentaje, si no me equivoco, a la fecha de octubre, pero antes de la pandemia, en la reunión arbitral que hacemos anualmente con los señores árbitros y conciliadores, el incremento que se ha dado en los últimos 5 años ha sido de un 20 a un 22% el incremento en las conciliaciones y de un 10 y un 15, de un 15 a un 18% el tema arbitral. Y las resultas han sido tan positivas que antes de la pandemia, eso son las estadísticas antes de la pandemia, ha sido utilizado el MAS como uno de los instrumentos más idóneos para la solución de conflictos entre particulares y entre el Estado y particulares y viceversa. Es decir, hay muy buena acogida por el caso colombiano. Ya frente a temas de consumidores, pues efectivamente allí tenemos nosotros autoridades que se encargan de mirar y verificar el cumplimiento de las normas
frente al consumo, y etcétera. Cuando ya son entre empresas, efectivamente ya encontramos nosotros que aparecen las cláusulas compromisorias o aparece allí el mecanismo de instrumento de conciliación antes de acudir a la justicia ordinaria, a la jurisdicción. Entonces, en Colombia sí, efectivamente, es un elemento muy importante de acceso a la justicia antes de acudir a la jurisdicción ordinaria contenciosa, el uso de estos mecanismos. Muchas gracias, John Jairo. Hay otras preguntas de parte de los participantes. Con gusto. Si no, yo tendría ¿Otra? otra pregunta, sí. No hay problema. En Alemania, me parece que los alemanes son un poco más reservados frente a la resolución alternativa de litigios. Quizás porque en Alemania hay una garantía constitucional de acceso a los tribunales estatales, porque se piensa que los tribunales estatales garantizan más que tribunales privados, que sean garantizados los derechos procesales de los participantes del proceso, es decir, el derecho de ser escuchado, los principios en general de derecho, y con los tribunales privados, como los tribunales de arbitraje, hay un poco el peligro que no se respeten los derechos procesales de las partes y quizás también el peligro un poco de, por ejemplo, que haya formas de corrupción y algo así, pues parece que en Alemania la confianza en los tribunales privados en grandes partes de la población no es tan alta como en los tribunales estatales y por eso hay un cierto miedo en Alemania, me parece, que la resolución alternativa sustituya a los tribunales estatales, con la consecuencia de que haya un más bajo nivel de protección de los derechos procesales de las partes. ¿Cómo es esta vista en Colombia? Bueno, la vista aquí en Colombia, pues hay que entender de que el tema del acceso a la justicia, pues aquí está garantizada por la Constitución. En este caso, el Ministerio de Justicia y el Derecho va a tener una dirección especial de acceso a la justicia como política pública. Acá, obviamente, se ha venido configurando desde el año 91, aunque antes también existían ya normas de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Pero aquí nosotros vemos que después del 91 se van a fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos, creándose, por ejemplo, programas nacionales de casas de justicia, centros de conciliación ciudadana, programas nacionales de justicia con equidad y el programa nacional de conciliación extrajudicial en derecho o arbitraje, que incluso ya se han dado o se han hecho ya varias maratones nacionales por parte del ministerio. Obviamente esto es cumpliendo las políticas públicas del Estado. Si bien es cierto, la justicia se demanda bastante por parte de los colombianos, porque por ser mucho conflicto, el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, el Estado en general, es de ampliar las plazas de los jueces. Si bien es cierto, no hay una buena relación de ciudadanos jueces en Colombia, pues se han creado despachos de descongestión para tratar de sacar avante ese gran problema de lo que es la administración de justicia. No solamente en la justicia ordinaria, sino también en la contenciosa. Pero para eso se han dado pautas por parte de la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, los presidentes de las Cortes, de ver cómo podemos entrar a evolucionar todos esos procesos. Si bien es cierto, el tema de la justicia se ha afectado últimamente por ciertas, digamos, ciertas circunstancias oscuras, negras, pero eso no es la generalidad de los jueces en Colombia. Hechos que de una manera u otra, si vemos las últimas estadísticas, se ha incrementado la administración de justicia en un buen porcentaje. Doy el caso del Consejo de Estado, donde yo hago parte como conjuez en la sala administrativa, en la sección segunda, donde allí hay un plan de descongestión, y no solamente en la sección segunda, sino en otras secciones del Consejo de Estado, y asimismo lo hace la Suprema Corte. Entonces, hay afán por administrar justicia y que la gente acuda. Sí hay sentimiento, obviamente, frente a la demora, frente a la mora judicial, pero esto de una manera u otra
no conlleva que el ciudadano desconozca este concepto, porque en Colombia tenemos muy buenos jueces, muy preparados, ya la gran mayoría son de carrera administrativa. Ya, obviamente, frente a lo que es la justicia privada, digamos así, los arbitrajes, las conciliaciones, las cámaras de comercio, que son colaboradores de la función pública, desconcentración por colaboración, ellos de una manera u otra han tenido muy buena imagen frente a las situaciones de entrar a dirimir conflictos entre particulares. Si bien es cierto, también los consultores jurídicos también pueden prestar el servicio, también hay particulares que lo realizan. Pero, ¿qué implica esa relación frente a lo que es el acudir al acceso a la justicia ordinaria y acudir a la justicia alternativa de los mecanismos alternativos de solución de conflictos? Considero que aquí la gente lo hace por varias razones. Primero, porque la justicia de arbitraje o de mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues son mucho más rápidos. El arbitraje hay que pagarlo, entonces obviamente aquí hay una desventaja, digamos así, en el mejor sentido, lo digo yo, en el mejor sentido. Porque si una empresa se va ante un juez ordinario, ante un juez civil, obviamente su proceso puede estar llegando a 8, 9, 10 años, mientras en un arbitraje puede ser de meses. Entonces esa es la gran ventaja, sin entrar obviamente a desconocer a aquellas personas que estén desfavorecidas en lo que es el arbitraje, porque también hay también uso del derecho de amparo de pobreza. Entonces miremos que los mecanismos y los instrumentos los hay. Ya la confianza se está dando de una manera tal que acuden más a la administración, a las tareas que realizan la Cámara de Comercio, y acuden de manera accesoria a lo que es, o cuando no se da ya la conciliación del arbitraje, pues se va a la justicia ordinaria. Pero esto no implica que de una manera u otra se esté desconociendo que en Colombia la administración de justicia se deniega, no, al contrario, se ampara. Sí, por factor de recursos no hay tantos jueces como pueden haber en Alemania o como pueden haber en otro país desarrollado. Y yo creo que para eso vamos, para mejorar lo que es la administración de justicia, verificar los procesos de descongestión que obviamente se están dando en todas las jurisdicciones, la ordinaria y la contenciosa, e incluso en la misma jurisdicción contenciosa, este año se crearon unas nuevas plazas con el fin de entrar a descongestionar tutelas y revisiones de constitucionalidad frente a normas. Entonces, el Estado colombiano, obviamente, dentro de su escaso presupuesto, trata de sacar adelante el tema de la administración de justicia. Y para eso prepara día a día a los jueces y a todos los operadores judiciales para poder llegar a una pronta administración de justicia. Y se olvidó algo de pronto, Michael, aquí algo importante, ya desde el punto de vista de la experiencia académica. En los pensums de las universidades y facultades de Derecho estamos encontrando la materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos que se ve prácticamente en octavo o noveno semestre. Y lo ven y lo desarrollan en el consultorio jurídico. Entonces, mire que tenemos los instrumentos, tenemos las herramientas, ya es un tema cultural de irlo manejando día a día e irle cambiando el chip a las personas para que utilicen esos mecanismos alternativos. Muchísimas gracias, estimado John Jairo, por la ponencia y por estas respuestas. Y